Bueno, vamos a ver que no me dé el foco. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Fabiana las palabras que nos ha transmitido, porque en la mayoría de las ocasiones no escuchamos a los adolescentes, no escuchamos a nuestros hijos ni a nuestras hijas, y pensamos que nosotros como padres o bien como adultos, siendo maestros, tenemos todo nuestro saber, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible el poder escuchar a personas como Fabiana, ¿no? Y por otra parte, agradecer a la Fundación el haberme pues dado pie a poder estar aquí y representar por un lado, a una madre, como soy yo, que pues, tengo una familia con un marido y 2 hijos. Por otra parte, soy educadora infantil, he trabajado desde el año 94 en las escuelas infantiles municipales de Alcobendas. En el año 94 empecé en La Chopera y en el 2000 comencé en Valdelaparra, justo iniciándose ese año la inauguración del centro. Por otra parte, también llevo con mucha ilusión un proyecto que se denomina Si Inspiras Cambias y que es un proyecto altruista en el que participa también otra amiga, que es Raquel Ferrer, y todo esto está unido también a que soy una persona como cualquiera de vosotros. Entonces, lo que me une es que ese conjunto de situaciones que vivo en la vida dan lugar a que se forme mi propia personalidad, ¿no? Y desde esta persona que soy con miedos, con inquietudes, con ilusiones, pues desde ese punto de vista pues quiero haceros saber qué es lo que yo entiendo por educación y qué aspectos son los más importantes que veo a tener en cuenta y por otra parte también qué dificultades hay que también existen y creo que hay unas dificultades bastante serias, ¿no? En primer lugar, pues hacer un inciso en qué es lo que nosotros entendemos por educar. Si pensamos que educar es transmitir información, transmitir conocimientos y quedarnos solo ahí, o va más allá, va en relación al desarrollo integral del niño. Si va también, aparte de la parte intelectual y cognitiva, si va a la parte afectiva, el desarrollo afectivo, el desarrollo de las emociones, el desarrollo de lo moral. Entonces, quizás hay que pensar un poquito más sobre ello, ¿no? Otro aspecto también importante es el relacionado con quién es el que educa. ¿Educan los padres? ¿Educan los maestros? Tenemos responsabilidades. Yo siempre comento, cuando en la escuela infantil, cuando hago las reuniones de padres, siempre comento, ¿no?, que esto es un trabajo mutuo. Los padres tienen la responsabilidad como guarda y custodia de sus hijos, pero yo también tengo otra responsabilidad como profesional con los chavales. Entonces, tenemos que ir en el mismo barco y realmente tenemos que inclinarnos hacia una educación para formar a personas con su propia personalidad. No querer pasar nosotros aquello que creemos importante y de alguna manera dárselo imponiéndoselo a los chavales, ¿no? Realmente nosotros acompañamos para que los niños pues puedan desarrollar, como bien he dicho, la propia personalidad, puedan ser personas autónomas, personas reflexivas, personas que tengan su responsabilidad y que sepan realmente desenvolverse en el mundo, ¿no? Pero no más allá, o sea, no cuando sean adultos, sino que poco a poco, dependiendo de las capacidades que van teniendo, puedan ser capaces de ello. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, que es el tema de las diferentes capacidades. A mí no me gusta hablar de discapacidad. Creo que todo el mundo aportamos a nuestro entorno más inmediato, al menos, y que tenemos los mismos derechos y tenemos que ser escuchados. Entonces, por una parte, creo que sí, que tenemos que reflexionar sobre esa forma de apartar a personas con distintas capacidades. Y luego, por otra parte, es muy enriquecedor contar con distintas culturas. La gente habla mucho de lo que es la xenofobia y yo apuntaría más a otro término que Adela Cortina habla de él, y ella lo acuñó, que es aporofobia. Aporofobia es la fobia al pobre y yo creo que nos inclinamos más hacia eso, hacia las personas que son pobres y no a las personas que son de distintas culturas. Entonces, eso también nos podría dar a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que estamos creando en la sociedad, ¿no? Y luego, en el término de la educación,
yo creo que actualmente hay una educación a lo largo de toda la vida, no solo es una educación a nuestros hijos, una educación obligatoria, sino que, de hecho, pues tenemos esas iniciativas de aprender continuamente y, bueno, pues cada vez hay más cursos para gente adulta y ese aprendizaje pues va desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? Contar con esa intergeneracionalidad, que es muy importante también, el contar en los centros escolares, con esa aportación que nos pueden dar los abuelos, con la aportación que nos pueden dar los padres y los propios chavales, ¿no? Otro tema muy importante es el tema de, ya que estoy metida como madre, el no delegar solo en los centros educativos para que formen a nuestros hijos, pero también el hecho de escucharles a ellos, el escuchar desde una escucha activa, o sea, no solo que, bueno, mi hijo está hablando, ellos tienen otra historia y bueno, le digo que sí, sino que se note realmente que hay una interrelación, el escuchar cuáles son sus necesidades, que pueden ser muy distintas a las que nosotros tenemos, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus miedos, el mirarnos a los ojos. A mí me parece también muy importante el hecho de que haya una comunicación que no solo sea verbal, sino que también exista esa comunicación que sale desde dentro, que sale desde la propia mirada, ¿no? Acostumbrémonos a hablar con nuestros hijos y a mirarles de verdad y a quererles entender, porque seguramente que ellos también nos aportan mucho. Yo, por ejemplo, en mi trayectoria de escuela infantil también os puedo decir, y aquí hay compañeras que también lo pueden corroborar, ¿no? Que incluso los bebés hemos aprendido muchos de ellos, ¿no? Lo que tiene que ver la propia mirada y otros sistemas distintos de comunicación a los que no estamos acostumbrados, pero sí cuando trabajamos con niños tan pequeños, ¿no? Y bueno, ya finalmente terminar con el tema de la innovación, que está mucho de moda y que se habla mucho de innovación y tal, y yo creo que innovar realmente es el transmitir, pero el transmitir con emoción, el transmitir con ganas de motivar a los demás, con ganas de enriquecer y que cualquier persona nos puede aportar. Entonces es un enriquecimiento pues mutuo de la propia sociedad. También pues ahora aprovechando que está el alcalde y están concejalías y tal, el hecho de promover lo que es una participación ciudadana en la que los propios ciudadanos tomen parte de las decisiones, ¿no? Y que enriquece también muchísimo. Y otro, sí que me gustaría también hablar de los valores. César Bona en alguna ocasión comenta que uno de los valores que él tiene como más importantes en esta sociedad es el respeto, ¿no? Y yo sí que estoy totalmente de acuerdo con él, que es el respeto a los otros y el respeto a la diversidad. Hay una frase muy bonita que en alguna ocasión copié, que dicen que toda persona tiene el deseo de ser querida, tiene el deseo de ser escuchada y tiene el deseo de ser útil. La verdad es que yo creo que es posible, pero que nos queda todavía mucho por llegar a esto. Y bueno, pues ahora quiero pasar palabra a César Bona, que realmente nos va a hablar desde su propia experiencia, su sensibilidad, y nos va a hablar de qué es esto de educar, ¿no? Gracias.